Gracia y paz, hermanos. El Señor les bendiga mucho más de lo que hasta ahora les ha bendecido. Acompáñame en una oración para dar inicio a esta clase de nuestro estudio de Génesis. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Nos presentamos delante de tu presencia, Señor, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu cuidado para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres excelso, porque nada se compara a ti, a tu poder, a tu misericordia. Y con humildad venimos, Señor, en esta tarde, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Ayer te necesitaba y hoy te necesito mucho más, mucho más. Ven, Señor, y sacia nuestra necesidad de ti. Háblanos a través de tu palabra. Enséñanos, instrúyenos, redargúyenos, exhórtanos. Sabemos que todas estas cosas nos edifican. Yo bendigo la vida de todos mis hermanos que me acompañan, Señor, cada tarde a esta hora en el estudio de tu palabra, y te ruego que les visites con tu poder allí, Señor, a sus hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, mis amados hermanos, en el día de hoy, o mejor en la tarde hermosa de hoy, aquí en Villavicencio, un poco lluviosa, vamos a continuar sobre los pasos que el Señor nos ha permitido, por el Espíritu Santo ha puesto esa carga de que empecemos a ver las enseñanzas del principio. Libro de Génesis, ya vamos en el capítulo 2, iniciando la segunda perícopa del libro. Y está desde el verso 4 hasta el verso 25. El día de ayer hicimos la lectura, hicimos una preliminar, una introducción, y ya hoy vamos a ver los versículos, versículo por versículo, y vamos a estar explicando esto. El versículo número 4. Versículo número 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. En el original se lee Elech Toledot Hashamayim Behaeretz. ¿Y por qué lo pronuncio en hebreo? Porque en el original la palabra orígenes, estos son los orígenes, que es la palabra que los traductores escogieron para poner aquí, viene de la palabra Toledot. Toledot significa literalmente continuidad, continuaciones. Se le aplica para las generaciones, para la descendencia. Toledot es, por decir así, una palabra que se entiende como un documento relacionado a. Entonces, también se le ha traducido relaciones. A esta palabra también se le ha traducido relaciones. Estas son las relaciones de los cielos y la de la tierra cuando fueron creados. Usted podrá comparar el capítulo 5, versículo 1. Allá dice Sefer Toledot Adam. Este es el libro de las generaciones de Adán. Y aquí aparece también en el original la palabra Toledot, es decir, las relaciones de Adán, su generación, su continuidad, su genealogía. Usted puede leer en el capítulo 6, verso 9, estas son las generaciones de Noé, Ele Toledot Noach. Usted puede leer en el capítulo 10, en el versículo 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Entonces ahí dice Elech Toledat Beni Noach.
Y puede leer también en el capítulo 11, verso 27, estas son las generaciones de Taré. Y ahí es donde vamos a llegar a Abraham. Entonces, ¿qué significa esto? Documentos relacionados a la genealogía de estas personas. Pero aquí no son las personas, aquí son el cielo y la tierra. Saludo también a mi hermano Alexander Arias, que se conecta. Muy buenas tardes, mi hermano, mil bendiciones. Qué bueno que está conectado. Ok, entonces, ¿cuáles son los orígenes? ¿O cuáles serían el documento relacional, el documento relacionado a el principio? Pues Moisés escribe los orígenes de los cielos y de la tierra, ¿cuándo fueron creados? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo fueron creados? ¿De dónde saca Moisés el documento? Está hablándonos de lo que ya dijo en el capítulo 1, versículo 1. Versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces aquí dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. En otras palabras, es lo que en literatura se le dice a esto una prolepsis. Va a hablar de lo mismo, pero agregando algunos detalles. Y luego dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. En el original no aparece el artículo el, sino que en el original dice beyom, es decir, en el día o en día. Para ponerlo en contexto, porque es que la lengua fuente, lo que para la lengua fuente tiene sentido, no necesariamente en la lengua receptora lo tiene. Entonces los traductores hacen sus mejores esfuerzos para que en la lengua receptora, al leer, se le encuentre el sentido a las oraciones, al versículo, al texto. Pero no sobra que nosotros investiguemos el original y por qué está escrito de esa forma, en día. ¿Qué significa esa frase en el hebreo, en día? Significa no un día de los 7 que ya se mencionaron, no significa un día anterior a los días que ya se mencionaron, no significa un día extra a los días que ya se mencionaron, que son 7, sino que ahí dice en día significa el principio del tiempo. ¿Cuándo comienza el tiempo? Cuando Dios hace su primer movimiento y repliega su luz, parte de su luz en una zona de sí mismo para luego crear allí el universo. Entonces el primer movimiento de Dios no es un acto de revelación, sino un acto de ocultamiento. Es como si Dios ocultara su luz y dejara tras de ese espacio vacío su luz replegada. Y así se va a mantener por la eternidad. Porque el plan de Dios es que toda esta creación permanezca por la eternidad. Y para que Dios sea un Dios trascendente, siendo que el universo va a ser eterno, entonces el Dios que creó este universo con el fin de que exista eternamente, es un Dios eternal, que abarca más allá de la eternidad. Ese es nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! Saludos a nuestra hermana Joana Asís, gloria al Señor, que se conecta, a nuestro hermano Alfonso Roa, mil bendiciones. Gracias por acompañarme en estas transmisiones y en estas enseñanzas. Muy bien, entonces la frase en día, no el día, porque para el hebreo el día significa ordinalmente un día de los ya mencionados. Pero en el original aparece en día. Es decir, cuando Dios creó originalmente los cielos y la tierra. Ahora, cuando dice
fueron creados, debemos entender que es uno de los estadios dimensionales en el universo. El primer estadio en aparecer, que es lo que la Biblia llama el tercer cielo, es el estadio de la emanación. Luego, otro estadio que la Biblia lo reconoce como el segundo cielo, que es la creación. Es ahí donde Dios se movió para crear, es decir, diseñar todo. Luego viene un estadio que la Biblia conoce como el primer cielo, y es la formación, en donde los diseños toman formas, unas van a ser materiales y otras van a ser inmateriales. Por ejemplo, los ángeles son seres, son diseños de Dios, son creaciones de Dios, tienen forma, pero no son materiales, no son físicos, no van a ser visibles. Aunque hay alguna categoría de los ángeles que Dios les dio esa facultad y pueden materializarse, pero de eso un poco más adelante. Saludo también a mi hermano Francisco Pérez, 1000 bendiciones, mi hermano Francisco, y mi hermana Diana Alzate, 1000 bendiciones. Ok, seguimos adelante. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Es decir, cuando fueron, ¿qué? Diseñados. Y luego dice, en día que Jehová Dios hizo, ahí es la palabra asá, que significa obra terminada. Entonces, entre creación, que es bará, y asá, que es hechura, está el proceso que es la formación. Dios va a hacer un estadio dimensional que se reconocerá como el máximo de la limitación, y a eso se le va a llamar la materialización. Se le va a llamar en el estudio, no en la Biblia, sino en el estudio, para poner un nombre, materialización, porque va a materializar lo espiritual. ¿Y cómo va a materializar Dios lo espiritual? En el ser humano. Ya en el capítulo 1 se nos habló de la creación, el diseño, y en ese diseño aparece el varón y la mujer al mismo tiempo. Pero en la formación, que es el proceso, y eso lo vamos a ver en esta perícopa, una vez que se forma el varón del polvo, de la tierra, y luego Dios forma a la mujer del costado de Adán, ahora se puede decir que son hechura. Aquí, en el verso 4, está hablando de los cielos y de la tierra. Todavía no habla del hombre, ya habló en el capítulo 1, pero como esto es una prolepsis, va a dar los detalles. Entonces habla primero de lo que se mencionó en el capítulo 1, los orígenes del cielo y de la tierra, cuando fueron creados, el día o en día que Jehová Dios hizo o acabó la tierra y los cielos. Y él, como ya lo vimos en el capítulo 1, él no pudo haber creado nada en desorden. Hubo algo que desordenó esa creación y luego el Señor vino y la reordenó. Y en ese reorden, entonces entra a actuar ya el Dios, digamos, el Dios personal. Ya no es solo un Dios cósmico que creó los cielos y que creó la tierra, que tiene el poder para crear galaxias y organizarlas y darles leyes, sino que ahora vamos a ver a un Dios personal. ¿Cómo lo vemos? Con la palabra Jehová. Y hermanos queridos, en esta tarde esa palabra Jehová la vamos a estudiar. Es necesario que la estudiemos. Es necesario que sepamos a qué se refiere esa palabra Jehová. Entonces, ¿de dónde viene la palabra Jehová? Bueno, hay que entender, escribe Génesis es Moisés. Moisés escribe Génesis o empieza a escribir, sabemos que su escritura tuvo que haber sido después de sus 80 años. Porque Dios llamó al Moisés octogenario, es decir, a los 80 años Moisés recibe el llamado. Va a Egipto, vienen las plagas, saca al pueblo de Egipto, cruzan el Mar Rojo y llegan al monte Sinaí.
Y según lo que hemos estudiado en el Éxodo, en Números, sobre todo en Números, se nos reportan 42 jornadas del pueblo de Israel desde que salen de Egipto hasta antes de entrar a la tierra prometida en la muerte de Moisés. Esas 42 jornadas, hubo jornadas que solo duraron asentamientos de meses, hubo asentamientos de solo días y hubo asentamientos de años. Entonces ahí en el Sinaí estuvieron aproximadamente 3 años. Y Moisés tuvo en la jornada número 12, Moisés tuvo 11 ascensos al monte Sinaí. Un saludo también para mi hermano Omar Enrique Duarte desde Yopal. 1000 bendiciones, mi hermano. En su subida número 5 y 6, Moisés se demora 40 días. Ahí es donde sucede la tragedia del becerro de oro. Pero en esos 40 días Moisés recibe la revelación de lo que fue el principio. Por lo tanto, él pudo tener acceso a ese documento, a ese Toledot, que aquí se traduce como orígenes. Estos son los orígenes. Pero en el Evangelio dice, Elech Toledot Hashamaji Be Haeretz. En otras palabras, este es el documento relacionado a la creación del cielo y de la tierra en día que Jehová Dios hizo la tierra y el cielo. Entonces, cuando él pone ahí la palabra Jehová, es porque ya a esa hora le había sido revelada el nombre de Dios. Pero el nombre de Dios es un código realmente. Yo quisiera que fuésemos a Éxodo en el capítulo 2. Éxodo en el capítulo 2 y en el versículo 14. Pero vamos a leer desde el verso 13 para que tenga sentido la lectura. Y dice así. Dijo Moisés a Dios. Aquí Dios se le aparece, el ángel de Jehová se le aparece en medio de la zarza ardiendo. Ustedes ya conocen el pasaje bíblico. Y dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Entonces, el verso 14, responde Dios a Moisés. Lo voy a leer en hebreo. Dice, Vayomer Elohim el Moshe Eye Asher Eye. En otras palabras, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así se traduce en el español. Entonces, vamos a mirar yo soy. Y luego dice, el que soy. Y está conjugado en la primer persona. Ustedes ya saben cuando se conjuga un verbo. Este es el verbo ser. Y cuando se conjuga un verbo, se conjuga en yo, tú, él. Esas son las 3 personas del singular. Y luego vienen las 3 personas en plural, que es nosotros, vosotros y ellos. Lo mismo pasa en el hebreo. En el idioma hebreo también está ese tipo de conjugación. Y los traductores pusieron la conjugación en presente. La primer persona del singular presente. No obstante, así como yo lo leí en hebreo, en el hebreo está en la primer persona, pero del futuro. Entonces me gustaría explicar que esta forma de conjugación que hizo Moisés a la hora de escribir es demasiado interesante. Bien, a mi pastora Patricia Angarita, 1000 bendiciones, un saludo cordial que se conecta a esta hora.
Bien, entonces vamos a ver de dónde sale en nuestras Biblias la palabra Jehová, pero primero veámoslo en el original. Entonces, vamos a poner aquí el yo, la primera persona, vamos a poner esto como persona. Vamos a hacer un cuadrito. Vamos a hacer un cuadrito. Aquí vamos a poner presente. Aquí vamos a poner pasado. Y aquí vamos a poner futuro. Entonces, presente, pasado y futuro. En el presente, en el presente, ese yo soy se escribe así. En el presente se escribe jo. Esta letra hebrea es una H. O sea, se translitera como H. Luego, después de Cristo, los copistas de la Biblia hebrea, llamados masoretas, ellos inventaron un sistema de vocales para poder vocalizar mejor las palabras. Entonces, un puntico sobre esta letra que parece un garabatico, ¿cómo es? Un postecito, una lineacita que parece una I latina. Esa es la Vav hebrea. Ese puntico sobre esa Vav indica que esta se convierte en una O con acento. Y la misma Vav, que para nosotros viene a ser la V, o si se quiere la W, con estos tres punticos abajo indica que es una E con acento. Entonces se dice Jove. Y eso sería yo soy en el presente. Yo soy. En el pasado se dice se dice Hajiti. Esta es una H y esta rayita es una A. Esta es la letra más pequeña del alefato hebreo que se llama Yud, que fue lo que el Señor Jesús llamó la J. Y este puntico abajo indica que es una I. Y con acento, porque se repite la Yud. Y esta es la Tap, la última letra, con otro puntico abajo que indica que es una I. Hajiti, ¿qué significa? Yo era. Algunos pueden conjugar yo fui, pero la Biblia no utiliza yo fui, sino yo era. Y en el futuro se utiliza la H, se utiliza la Aleph, que parece una X, luego una Hei que es una H, una Yud y otra H. Entonces a esto se le llama Eyeg. ¿Y qué significa Eyeg? Yo seré. Entonces, así como aparece en Éxodo 3:14 en el original, yo le invito a que usted lo investigue, que usted lo mire. Usted puede ir y consultar con la interlineal y la palabra Eyeg aparece aquí. Vayomer Elohim el Moshe. Eyeg, Asher Eyeg.
Voy a escribir aquí abajito, transliterado, Asher, Entonces esto lo que significa es, seré el que seré. Literalmente aparece en la escritura de Éxodo capítulo 3, versículo 14. Saludo también para Mauricio Hernández, gloria al Señor. Saludo para mi pastora Amanda Giraldo, un abrazo fuerte, gloria al Señor. Gloria a Dios, qué bueno tenerles aquí acompañándome en estas enseñanzas. Entonces, estamos viendo el nombre de Dios porque por primera vez en la Biblia aparece en el capítulo 2, versículo 4 de Génesis, la palabra Jehová, que es el nombre de Dios. Pero estamos viendo sus orígenes, de dónde surge ese nombre. Cuando Dios le dijo a Moisés, capítulo 3, versículo 14 de Éxodo, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, realmente le dijo, yo seré el que seré. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Pero nótese el verso 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres. Entonces, ya un versículo después, Moisés acaba de recibir qué es el nombre de Dios, él lo escucha y luego dice que Dios le dijo, Jehová, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Gloria al Señor. Saludo para la pastora Miriam Ochoa también y para Joana Cis Ibáñez, gloria al Señor. Dice pastor, Éxodo, que qué pena me repite, Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo 3, 14. Estoy leyendo verso 13, 14 y 15. En el verso 14 dice, yo soy el que soy. En el original dice, yo seré el que seré. Amén. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés cuando escucha que Dios le dice, Eye Asher Eye, dice, Bayomer Kok Tomar Li Benei Yisrael, así dirás a los hijos de Israel, Eye Eshlahani Eglahem, que significa yo soy o yo seré, me envió a vosotros. Entonces ellos le creyeron, realmente ellos le creyeron. Él no llegó allá diciéndoles a los hijos de Israel, no les llegó diciendo, mira, Adonai se me apareció y me dijo, o sea, Adonai el Señor, no, sino él dijo, Eye Asher Eye, ese es su nombre, y así se le recordará por siempre o para siempre. Con él se le recordará por los siglos, por todos los siglos. Pero resulta que ese yo soy el que soy, entonces Moisés ideó un código. Un código. Realmente, hermanos queridos, cuando ustedes me preguntan ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál realmente es el nombre de Dios? Porque en la Biblia aparecen muchos nombres de Dios. Este es el principal. 6.823 veces aparece el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces no es un nombre de poca monta. Dios le indica a Moisés que con ese nombre se le recuerde. Pero realmente conocer el verdadero nombre de Dios, nadie lo sabe. Se dice que posiblemente Moisés sí lo conocía, pero no lo reveló en acto, sino que da un código. Entonces, voy a escribir aquí. Yo soy
¿quién soy? Entonces, él se inventa un código. Yud, Hey, Vav, Hey. Entonces aquí, este Yud es yo. Esta Hey va a representar ser. Esto representa el yo. Esto representa ser. Esto representa quién. Y este representa otra vez ser. Entonces, aquí está. Es un código, mis amados hermanos. Este nombre, Yud Hei Vav Hei, es el que aparece 6.823 veces en el Antiguo Testamento. Ahora bien, vamos. Usted puede después repasar el video, detenerlo, darle pause y copiar. Voy a volverlo a escribir aquí. Yud Hei y Vav Hei. Vamos a transliterarlo. Como el hebreo se escribe de derecha a izquierda, entonces a la hora de transliterarlo tenemos que tomar esta letra y la ponemos aquí a nuestra izquierda, y esa es la Y. La Y. Tomamos esta de aquí y esta es la H. Tomamos esta de aquí y es la V. Y tomamos esta de aquí y otra vez es la H. A esto se le llama el tetragrama o el tetragramatón. Estas son consonantes que no tienen letras. No tienen vocales, disculpen. Son consonantes que no tienen vocales, por lo tanto es casi que impronunciable. En las Biblias católicas aparece Yahvé, en las Biblias cristianas, evangélicas, en la Reina Valera, en otras aparece Jehová, en otras aparece Adonai, como por ejemplo en la Peshita aparece Adonai, es decir, el Señor. Y esto tiene una explicación. Cuando los copistas, los escribas, copiaban las escrituras, ellos eran tan celosos a la hora de copiar una escritura, que ellos no solamente copiaban las palabras, ellos contaban las letras. Si había una copia que le faltara una letra, no servía. Entonces se deshacía esa copia y tenían que hacer otra copia. Tenía que ser fiel a los escritos originales. Entonces cuando ellos llegaban, por ejemplo, ellos estaban copiando Génesis. Llegaban al capítulo 2, en el versículo 4, que es ahí donde vamos. Y encontraban por primera vez el nombre Yud Hei Vav Hei. Entonces ellos decían, no, ese nombre es muy santo. Entonces dejaban la pluma a un lado, iban y se lavaban las manos. Cuando se lavaban las manos venían y entonces podían escribir el tetragrama. Más adelante, 2 o 3 versículos más adelante, encontraban otra vez Yud Hei Vav Hei. Dejaban la pluma, se lavaban las manos, volvían y la tomaban y escribían Yud Hei Vav Hei. Entonces con el tiempo ellos decidieron que el nombre de Dios era muy santo y que para no incurrir de pronto en alguna falta, entonces era mejor cambiar el tetragrama por una palabra, un vocablo hebreo que significa el Señor, que es la palabra Adonai. Adonai en hebreo significa el Señor. ¿Qué significa esta palabra? Significa Señor. Es una indicación a la realeza, a la majestad. Un saludo también para el pastor Franklin Umaña desde Monterrey, Casanare. Mil bendiciones, mi pastor. Entonces, ¿qué pasó? Con el tiempo decidieron introducir las vocales de Adonai dentro del tetragrama. Entonces pusieron la A aquí
esta O la pusieron aquí y esta A la pusieron aquí y quedó Yahová, que todavía así es una pronunciación hebrea, Yahová. En el latín, ¿cómo quedó? En el latín, Jehová. Debería ir con la H al final, pero nuestras Biblias no ponen la H al final, simplemente ponen así porque en el español la H es muda y sobraría ponerla ahí, no suena, entonces por eso no la ponen. De ahí viene la palabra Jehová. Entonces, hermano, espero que esto sea de gran utilidad. ¿Por qué? Porque ese nombre es el que usa con frecuencia Moisés y los profetas. Le van a llamar de otras maneras, le llaman Elohim, que es el nombre plural de Dios. Él es la partícula de Elohim, él, o Elohe, que es el singular de Dios. Entonces está Elohe como singular y Elohim como plural, diciéndonos con esto que Dios, que es uno, también tiene una pluralidad y que esa pluralidad no afecta su unicidad. También tenemos, por ejemplo, Jireh, que es el proveedor, Rafa, que es el sanador, Roeg, que es el pastor, Nisi, que es el estandarte, el Shaddai, que es Dios todopoderoso o Dios omnipotente. Tenemos el Olam, que es Dios eterno o Dios del universo, etcétera, 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 hermano. Tenemos muchos nombres de Dios en la Biblia, pero el que más abunda es el tetragrama. Tú vas a los originales y tú puedes revisar en la interlineal y aparece abundantemente. Ya te dije la cifra, 6.823 veces en el Antiguo Testamento la palabra Jehová. Un saludo para mi hermana Maritza Carrillo, gloria sea al Señor. Y el hermano Alberto Freddy Miranda pregunta, ¿quiénes introdujeron las vocales de Adonai? Ok, muchas gracias por preguntar, hermano Alberto Freddy. Bien, eso fue más o menos en el siglo II después de Cristo. En el siglo II después de Cristo, la persecución no era solo contra la iglesia cristiana, sino que se volcó más hacia los judíos, al pueblo judío, por razón de unas revueltas que hubo. Hubo un rabino llamado el rabino Akiva que dijo que alguien era el Mesías y este alguien era un revolucionario que consiguió adeptos, seguidores, se armaron y armaron una revuelta en Jerusalén. Como consecuencia de esa revuelta en Jerusalén vino la destrucción de Jerusalén y vino estoy confundiendo la destrucción de Jerusalén del 70, hubo una revuelta posterior y bajo el imperio romano se mandó a exterminar todo lo que fuera judío, exactamente todo lo que fuera judío, y bajo el mando del emperador Adriano. Y entonces los judíos empezaron a migrar, a escapar, a exiliarse, y ellos no querían exiliarse sin las escrituras. Así que entonces se conformó un grupo llamado los masoretas, que son algo así como los custodios, los celosos, si se permite la expresión, los celosos, los custodios, los guardianes de las escrituras. Y ellos estaban encargados en copiar y copiar y copiar, y ellos fueron los que inventaron el sistema de los puntos y de los símbolos en las letras hebreas para vocalizar las letras hebreas, y ellos fueron los que decidieron cambiar el tetragrama por Adonai. Y al mismo tiempo, después de que ellos descubrieron que podían introducir las vocales,
las introdujeron, y en las copias masoréticas, porque ustedes pueden investigar periodo pre-masorético, periodo masorético, periodo post-masorético. Entonces en el periodo post-masorético comienzan a aparecer escrituras o copias de las escrituras con Yahová. No obstante, el mundo latino introdujo Jehová, pero la Iglesia Católica, al querer traducir más fielmente del tetragrama, pone Yahvé, para que tenga una vocalización hacia lo que es el tetragrama. Muy probablemente, porque todavía eso se pierde, esos informes se pierden en la historia de cómo se pronunciaba realmente, si se pronunciaba o se deletreaba el nombre, si se decía Yud Hei Bat Hei o si se decía Yahweh. Es que no hay forma, porque no se había vocalizado las consonantes del tetragrama. Eso fue posterior, para la época masorética. Ok, gloria al Señor. Espero haber contestado bien esa pregunta. Vamos a ir al versículo número 5. Y dice así: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Bien, entonces, lo que está diciendo aquí, esto ha tomado pretexto para muchas teorías, la teoría de las dos creaciones, y bueno, con todo respeto digo hacia quienes han postulado esas teorías, que son una bobada, hermanos. No tener en cuenta que hay reglas de literatura con las que se puede explicar la forma en que Moisés escribe. Moisés escribe y está haciendo una prolepsis. Ya en el verso 4 habla del principio, de los orígenes, del verso 1 del capítulo 1. Y luego ya va a entrar a hablar de lo que era la tierra antes de que hubiera hombre. Y que una vez hubo hombre, todavía faltaban algunas plantas por crecer. Por ejemplo, las clases de plantas aludidas aquí en el versículo 5 son las que requieren de cultivo. Entonces, esas plantas no crecieron hasta que hubo hombre para que las cultivara. Claro que surgieron, esas plantas tuvieron que haber surgido en el día tercero de la creación, del reorden, pero no crecieron hasta que no hubo hombre para que las cultivara. Y el hombre las tenía que labrar, porque usted va a encontrar más adelante en el verso 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Entonces, esas plantas aquí dice antes que fuese, viene del hebreo terem, y el hebreo terem significa interrumpir, suspender. Quiere decir que esas plantas surgieron en el día tercero del reorden, pero no crecieron. Su crecimiento fue interrumpido en tanto no fue hecho el hombre y no fue puesto en el Edén para que él las labrara. Porque esas plantas demandan de cuidado. Ok, entonces, y usted puede ver ese antes que fuese, que es terem yiyeh, y antes que naciese, que es terem yitzema. Entonces está antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces, como no había hombre, esas plantas no iban a crecer. Pero mire lo que dice el verso 6, interesante. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Hermanos, aquí hay un principio básico y físico, pero también espiritual. Primero voy a explicar el físico.
antes del diluvio, esto tuvo que haber sido así, este intercambio de agua de forma muy básica, y era que durante el día el agua que estaba, digamos, sobre la superficie de la tierra se evaporaba y subía como vapor, ¿verdad? Y formaba una bóveda de agua que resguardaba el planeta Tierra. Por ejemplo, esa bóveda de vapor de agua actuaba como un vidrio que dejaba pasar la onda corta, pero no la onda larga de los rayos del sol. Por ejemplo, rayos X, rayos ultravioletas, rayos gamma, y que son rayos que hoy por hoy entran, aunque a pesar de que hay capa de ozono y todo, pero entran y aceleran la mutación genética en las células. Entonces el envejecimiento en los seres vivos es más acelerado que lo que era en ese tiempo antes del diluvio. Usted podrá darse cuenta que antes del diluvio las edades de los hombres antediluvianos tenían edades superiores a los 900 años. El último hombre que vivió más de 900 años fue Noé. Él vivió 950 años. Sabemos que tenía 600 años cuando entró en el arca y tenía 601 años cuando salió del arca. Entonces eso quiere decir que vivió otros 349 años después del diluvio. Ya su hijo Sem, se reporta la edad de Sem de un total de 600 años. Él tenía 100 años cuando entró en el arca, pero vivió 600 años en total. Luego vamos a ver la disminución paulatina de las edades. Vamos a ver cómo, por ejemplo, creo que fue Taré el que Abraham vive 175 años, Moisés 120 años, y para la época de para la época de David dice que aún el más robusto vive 80 años, que eso es prácticamente la tasa o la esperanza de vida actual. Ahorita hay mucha gente que está viviendo edades superiores a los 80 y 90 años, hay gente que ha llegado hasta los 100 años en estas últimas generaciones. Pues bien, entonces esa bóveda de vapor que resguardaba el planeta hacía que todo el planeta tuviera un clima subtropical uniforme. Es decir, no había 4 estaciones, no había desiertos, no había polos con hielo, aunque había polos magnéticos, pero no había hielo en los polos. Entonces, todos los fenómenos climáticos que hoy por hoy vemos, como tormentas, huracanes, tornados, que se causan por los cambios bruscos de temperatura, no tuvieron que haber existido para el mundo antediluviano, porque el ciclo del agua era distinto al ciclo del agua que conocemos hoy. Bien, por lo tanto dice que el verso 6, subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Esto tenía que ser de noche, cuando la parte del planeta Tierra que se enfriaba, entonces se condensaba por enfriamiento esa agua y caía como rocío, no como lluvia, como rocío, y regaba toda la tierra. Cuando el planeta volvía a girar y era de día, el sol calentaba la superficie, volvía y se evaporaba. Entonces el principio espiritual que podemos tomar nosotros aquí como testimonio, hermano querido, porque usted sabe que toda esta escritura es un testimonio de Cristo Jesús. Para que algo pueda venir y descender y regar, primero tiene que subir. Usted nótese el orden del verso 6. No dice que había agua que regaba la tierra y que después subía como vapor. No dice así. Dice primero subía y después regaba la tierra.
¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué se escribió esto así? ¿Por qué el Espíritu Santo movió a Moisés, lo inspiró para que escribiera en este orden? ¿Qué quiere el Señor mostrarnos? ¿Qué quiere el Señor revelarnos con esto? Que primero nosotros, si queremos tener la bendición de Dios que ya están, primero nosotros tenemos que hacer subir algo. Vamos a leer, por ejemplo, Efesios. Vamos a leer un momentico allí para entender un poquito mejor lo que yo estoy diciendo. Pablo lo explica. Yo estoy seguro que Pablo era conocedor de sobra de Génesis y de los escritos de Moisés, de toda la Torá. Y mire cómo él dice en el verso 3, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No que nos bendice, no que nos va a bendecir. No, ya nos bendijo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, todo lo que es bendición, porque la palabra bendición es todo lo bueno que Dios desea darnos. Todo eso, lo que Él quiere darnos, está en lo espiritual. Y ya hemos sido bendecidos. Ya fuimos bendecidos. Nos bendijo con toda bendición. Pero esa bendición es ¿qué? Espiritual. En los lugares celestiales en Cristo. Entonces, si a veces nosotros no vemos materializada la bendición, es porque esa bendición todavía está en potencia espiritual. Y esa potencia espiritual está en Cristo, en los lugares celestiales. Para que esas bendiciones bajen. Para que esas bendiciones caigan sobre nosotros como el rocío, como dice aquí, nosotros primero tenemos que hacer subir vapor. ¿Y cómo es hacer subir vapor? Pues la fe, la obediencia, la adoración, la oración y una serie de llaves del reino de los cielos, como por ejemplo el autodespojo, la alabanza, el acuerdo, son llaves del reino, hermanos, con las cuales nosotros podemos abrir el reino de los cielos a nuestro favor. Es la manera en que nosotros podemos, por así decir, hacer subir vapor. Nada va a venir si primero no sube. Nada baja si primero algo no sube. Tu adoración, tu alabanza, tu obediencia, tu fe, tu despojo. Hay cosas de las que tenemos que despojarnos, hermanos, de nosotros mismos. El acuerdo, a veces no vienen bendiciones porque no estamos de acuerdo. A veces en nuestras casas, en las iglesias, no viene la bendición como debería y como Dios quiere que venga, porque nosotros no hemos entendido este principio. Pensamos en fórmulas mágicas. Perdóneme que utilice esa palabra, pero así es, porque los predicadores de hoy se han dedicado a enseñar que eso es con fórmulas mágicas, que eso es decretando, que eso es declarando. Yo creo en la declaración y creo en el decretar y creo en el poder de la oración y creo en el poder del dar. Y creo en todas esas cosas, pero eso no son fórmulas mágicas, hermano querido. Debemos entender cómo funcionan esas cosas. Debemos entender cómo funcionan esas cosas. Para que podamos hacer subir. O sea, esto no es pragmatismo, mis queridos hermanos. Esto no es que a fulano le funcionó, entonces a mí también me va a funcionar y yo lo voy a hacer del mismo modo. No. Esto se trata de una relación personal íntima con Dios. Se trata de que cada uno de nosotros se amolde al anhelo divino, al llamado divino para cada uno de nosotros.
por más que yo quisiera ser, digamos, profeta, no es lo que Dios quiere para mí. Entonces Dios me mandó a ser maestro. Si yo ocupo el lugar que Dios quiere que yo ocupe, ya por ahí voy empezando a alinearme, empiezo a entender el propósito de Dios en mi vida y comienzo a hacer ascender cosas para que caigan sobre mí. Esto no es a la fuerza, mis queridos hermanos. Es de acuerdo a las disposiciones de Dios como Dios lo ha reglamentado. Dios reglamentó que para la tierra, en el orden físico, antes del diluvio, antes que empezara a llover, había un intercambio de agua de esa forma, pero primero tenía que subir el agua en forma de vapor y luego descendía en forma de lluvia. Tú das vapor y Dios te da rocío, Dios te da lluvia, que es un nivel de espíritu mayor que el vapor. Tú sabes que todo lo que se mide por niveles se mide con agua. Le podemos preguntar a algún constructor, algún albañil, algún maestro de obra. Nos sabrían ellos explicar mejor cómo que los niveles se toman con agua, se miden por agua. Amén. Entonces, hay niveles de agua que son representaciones de los niveles espirituales. Otro día, con la ayuda del Señor, podemos dar una clase sobre los 7 niveles del espíritu. Está el vapor, está el rocío, está la lluvia, están los pozos, están los ríos, está el mar, ¿verdad? Entonces, hay niveles del espíritu. Y nosotros entendemos los niveles del espíritu y tenemos conciencia de eso, podemos ir actuando conforme a eso. Poco a poco, hermano, esto no se trata de... Yo sé que a todos nos gusta eso y por eso nos atraen mucho los predicadores de ese talante. Hermano, tal cosa, haz tal otra y recibirás y debes creer y debes aprovechar la unción en este momento si tú la aprovechas. No, hermano, eso no es algo mágico. Si yo no tengo una buena relación con Dios, esas bendiciones se estancan. Si yo no creo, esas bendiciones se estancan, son retenidas. Amén. Bueno, por causa de la infidelidad, de la desobediencia, por causa de la incredulidad y por otras cosas, las bendiciones se estancan. Lo espiritual es algo muy frágil y nosotros debemos entender eso. Gloria sea al Señor. Saludo para mi hermana Paula Jaramillo, que se une a esta hora. Gloria al Señor. Amén, amén, gloria al Señor. Todos los que me dicen amén, hermano Albey Acosta, el nivel que no falla en la construcción es el del agua. Amén, vea, el hermano Arbey nos está confirmando eso. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, llegamos, se nos cumplió ya la hora. No avanzamos sino un par de versículos, 3 versículos de esta perícopa. Mañana a las 3:45 de la tarde estaremos aquí, Dios mediante. Quiero hacerles una invitación. Por la gracia y la misericordia de Dios, este servidor es director de un seminario de estudios teológicos. Se llama Servicio de Estudios Teológicos Hispano. Aquí lo tengo en esta camiseta, en este buzo. Hay una página que es la página de Servicios de Estudios Teológicos Hispanos. Allí también están los videos. Yo lo hago en mi Facebook personal, pero la intención es que a futuro, dentro de poco, podamos nosotros empezar a seguir la página. El seminario de estudios teológicos es un seminario aprobado por la Secretaría de Educación. Tenemos registro de la Secretaría de Educación. Se obtiene el título de teólogo bíblico. Entonces la página fue creada hace poco con el objetivo de que podamos usarlo como plataforma para extender todas las enseñanzas del seminario a través de esa plataforma. Tiene un costo muy mínimo para todos los hermanos que quieran estudiar. Debemos adaptarnos ahora más que nunca. Yo creo que esta pandemia nos ha obligado a adaptarnos a las condiciones. Si no se puede hacer presencial, pues
lo hacemos de forma virtual, en donde también podamos contestar a las preguntas, en donde usted en un periodo de 14 meses sale con el título de teólogo bíblico aprobado por la Secretaría de Educación. Los hermanos que estén interesados me pudieran hacer saber su interés por sus comentarios, y entonces ya teniendo un grupo de hermanos que quieran estudiar, vamos a buscar la forma para que a través de esa página lo podamos hacer, con clases personalizadas, con videos, etcétera, y lo podemos ir. Son las 12 materias que integran todo el seminario y se estudian en 14 meses. Bueno, una materia de esas es el Apocalipsis, que ya ustedes estarán adelantados en eso. Entonces, a todos mis hermanos, mil bendiciones.